Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte en este podcast Alianzas de Amor. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Itzel? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes, queridos amigos? Muy entusiasmado por este nuevo episodio, este episodio ya 29 de nuestro podcast Alianzas de Amor en su primera temporada, y pues con toda la energía y la disposición para poder compartir con ustedes un tema muy interesante, muy importante también en nuestra vida como laicos. Itzel, y bueno, quisiera comenzar preguntándote, Itzel, ¿tú sabías que un laico como tú, como yo, como Los que todos nos están nosotros, como oyendo. quienes tú que nos escuchas, tú, por ejemplo, Itzel, puedes ser santa si tú quieres, si tú te aplicas, si tú lo deseas, puedes llegar a la santidad. Igual que todos ustedes también, te invito a quedarte con nosotros para conocer más sobre la santidad del laico en este episodio que llamamos La Santidad Posible. Qué interesante episodio, ¿eh? Suena muy Sí, sí, interesante. sí. Porque fíjense, cuando escuchas santidad, muchos pensamos en religiosos, en religiosas, en sacerdotes o personas a lo mejor de siglos pasados, no en nosotros, los que probablemente vamos a un trabajo o los jóvenes que van a la escuela, los que tomamos clases, los que usamos redes sociales, los que nos vamos a tomar el cafecito mientras hablamos de Dios, etcétera, ¿no? Todos ellos creemos de repente que no es posible, pero este episodio que les vamos a compartir hoy es parte de un tema que nos dio el padre Cepeda de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Y este tema lo dio para la formación de canal de catequistas que nosotros hemos ido complementando con algunas investigaciones en portales católicos. Entonces, escúchanos y pon atención. El padre Sem nos habla en este tema de 4 aspectos para poder entender la santidad que aquí les vamos a compartir. Tú decías 4 aspectos. El primero de ellos es la santidad que se encuentra en la palabra de Dios. Ahí está inmersa. Cuando Dios nos dice, y se manifiesta, de hecho, cuando Dios nos dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Esto lo podemos encontrar en la Biblia. Esta está en Mateo, capítulo 5, versículo 48, y dice que el Señor no solo se dirige a los apóstoles como tal, llamó a sus 12 apóstoles para que le acompañaran, pero también nos dejó un mensaje que, bueno, ha quedado para la eternidad, ¿no? A todo el que quiera seguirle. Eso de sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y es evidente pues que el Señor nos llama a todos a la santidad, sin distinción de estado de vida, sin distinción de raza, de condición social, ni de sexo, ¿no? O sea, todos podemos ser santos. Y quizá tú te preguntarás, ¿cómo puedo alcanzar la santidad si soy un simple laico, un personaje de vida común y corriente? Bueno, a veces nosotros pensamos que la santidad es algo que está reservado únicamente para los santos que a lo mejor vemos en los altares, en las iglesias, o los que hicieron milagros y que llevaron sobre todo vidas extraordinarias, ¿no? Dignas de seguir. Pero bueno, la realidad es que la santidad, como dice Luis, es un llamado para todos, incluso para aquellos de nosotros que llevamos una vida común y corriente, como les decía. Ahorita que estás diciendo esto y analizando un poco, tenemos pues esa idea de que los santos son nada más los que están en un pedestal, los que están en las iglesias, en los templos. Pero si nosotros supiéramos la cantidad de santos que hay y que no son muy conocidos, pero por su vida con disciplina, enfocada en el servicio que ahorita vamos a ir conociendo, han sido ya denominados santos. Y bueno, esto ha sido desde el origen, el llamado universal a la santidad. Y tuvo su cumbre por ahí en el Concilio Vaticano II, donde se declaró: todos los fieles, cualesquiera que fuera su estado o su condición, están llamados por Dios, cada uno en su camino, cada uno en su actividad, cada uno en su mundo, a la perfección de la santidad, por la que el mismo Padre es perfecto. Y a todos los cristianos nos pertenece, por propia vocación, buscar el reino de Dios, es decir, tratando y ordenando, según Dios, los asuntos temporales. ¿Cuáles son los asuntos temporales? Lo que tenemos que atender en este mundo, en el proceso de vida que tenemos desde que nacemos hasta que morimos. Esos son los asuntos temporales, los que tenemos como misión aquí en la tierra. O sea que puedo ser santo mientras voy conduciendo a mi trabajo, mientras voy camino a mi escuela, en el tráfico de la ciudad, mientras voy a mi parcela a trabajar. Claro. Bueno, esa es parte del camino, ¿no? Pero tal vez aunque no lo parezca, sí, Itzel, así es. Si haces todo con amor, con paciencia, ofreciendo lo que haces a Dios, estás caminando
ya hacia esa santidad. Y sí, o sea, es parte del proceso, ¿no? Uh-huh. Es decir, que ser santo o la santidad no solamente es pues estar rezando, estar orando, sino también es hacer bien las cosas pequeñas que en este mundo nos toca hacer, ¿no? Sí, claro. Con esas cosas pequeñas, pues la Iglesia ha hecho conciencia de que la santidad la podemos vivir todos ahí donde nos encontramos, realizando cada uno sus propias tareas con perfección humana y a la vez con un sentido sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque se las vamos a ofrecer a Dios viviendo la caridad con las personas que tratamos, es decir, el prójimo, ¿no? Claro. Y también mortificándonos cuando tenemos que soportar con sencillez lo que obstaculiza nuestra propia voluntad o gusto. Así es, Itzel. Bueno, en otras palabras, ser santo no es un lujo, es la meta. Yo creo que es a lo que estamos llamados desde que nacimos. La santidad la vamos viviendo todos los días, como te decía, vas conduciendo, pues sí, estás en ese momento ahí, después estás en otro momento dando clases, estás en otro momento sirviendo a nuestros hijos, sirviendo a tu esposo, sirviendo a tu mamá, sirviendo a la familia, todos esos momentos y cosas que se repiten con aparente monotonía. Para amar a Dios y servirle no es necesario hacer cosas raras, es decir, no es necesario hacer cosas que no conocemos. Cristo a todos nos pide que seamos perfectos como el Padre Celestial, como Él, como ya lo mencionamos hace un momento. Y bueno, como decía San José María Escrivá, ¿no? Para la gran mayoría, ser santo supone, pues, santificar el trabajo, santificar tus deberes que te tocan en el estado que tú decidiste estar, soltera, soltero, casado, casada o como religioso o religiosa. Entonces, santificar ese trato que tenemos con los demás, creo que nos va a ayudar a encontrar a Dios en ese camino de vida. Sí, así es. Y bueno, este esfuerzo se va a ver lleno de perfección cuando veamos a Dios cara a cara, es decir, por ahora, sí, cuando nos llame, porque a todos nos llega la hora, ¿no? Lo más seguro que tenemos es la muerte, con nuestras limitaciones humanas. Y bueno, con esto de la santidad, Dios nos está dando un adelanto de la bienaventuranza que inicia aquí y alcanza su perfección en la vida futura. Sí, lo dice Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, así es. Y bueno, la santificación también es obra del Espíritu Santo, y eso va en armonía con nosotros como creyentes. De 100 años para acá, todos estamos llamados a este camino. Los que nos bautizamos, por ejemplo, somos santos. Desde ese momento, ya con el paso del correr de nuestra vida, pues vamos a ir cayendo en imperfecciones que nos va restando un poquito, y por eso la importancia de permanecer ecuánimes en armonía con Dios para ir fortaleciendo ese camino de santidad. Bueno, la santidad tiene dos fuentes. La primera es Dios, esa es la primera fuente. Y la segunda es nuestro empeño de aceptar esa respuesta humana al llamado. Recalcamos mucho en esta frase de la perfección de Dios, que nos pide también a nosotros, porque pues es el camino a seguir. Sean perfectos como el Padre es perfecto, dice la Escritura, donde santidad es igual a perfección, y perfección es igual a ser justo. O sea, es lo que se nos pide. Y no es algo pareciera tan difícil de hacer, salvo que, bueno, cuando nos llega esa descarga de ego, de resentimiento, de concupiscencia, ¿no? De estar inclinado siempre al pecado, es cuando se nos hace como la cuesta arriba. Sí. Pero si estamos enfocados, como lo decía esto hace un momento, yo creo que eso facilita considerablemente ese camino hacia la santidad, porque Cristo nos llama a la perfección, sin distinción, como lo decías hace un momento. Y un ejemplo claro de los santos modernos, de que sí es posible la santidad, porque hay matrimonios que se han hecho santos. No solamente Santa Mónica, que era la mamá de San Agustín, hay otros matrimonios actuales ya de este siglo, pero también hay jóvenes que se han convertido en santos, como por ejemplo Carlos Acutis, que lo acaban de santificar, él asistía todos los días a la misa, regalaba cosas a los indigentes y sobre todo santificaba a través de las redes sociales. Mira. Entonces, Dios te llama a la santidad con perfección humana y ese sentido sobrenatural.
Así es. del que No, hablamos. pues fíjate qué interesante el ejemplo de que decías de Carlo Acutis, ¿no? O sea, esto nos quiere decir, bueno, si pueden los jóvenes llegar a ese nivel de santidad, pues que no podemos hacer nosotros, que ya tenemos un poquito más de experiencia, un poquito más de reflexión, un poquito más de acercamiento, pues yo creo que tú y nosotros pues estamos invitados a poder serlo, ¿no? Y bueno, ¿cómo te santificas? Pues para santificarte haz lo que tengas que hacer, pero hazlo bien, hazlo con perfección y con ese sentido sobrenatural que dice Itzel, vayamos un poquito más adelante. Y eso es lo sobrenatural. Lo natural es llegar pues tranquilamente a nuestro límite, pero lo sobrenatural es un pequeño esfuerzo más. Y eso ofrecido al Señor indudablemente, ofreciendo la caridad con las personas que tratamos, soportar con paciencia las contrariedades que lleguemos a tener en nuestra vida diaria, sin estar maldiciendo, sin estar renegando, sin estar ofendiendo sobre todo a los demás. Y bueno, en resumen de todo esto que hemos estado diciendo y analizando, podemos decir que la santidad, para ti que estás interesado en ser santo, tiene 3 cualidades. Primero es la perfección humana. El seguir ese camino nos va haciendo perfectos como Dios. El sentido sobrenatural nos va haciendo más, nos va dando más fortaleza, nos va reforzando a nosotros como personas, y también una cualidad es soportar todo con paciencia. Cuando lo vamos ejercitando, cada vez se nos va haciendo menos difícil. Vamos viendo que la santidad es cumplir en la tierra, entonces, la misión de Dios. El camino a la santidad es individual, eso es importante también considerarlo. Claro, nosotros no podemos santificarnos en equipo, como matrimonio o como familia. Vamos, pues una familia sí podemos completa. Apoyarnos. Claro, podemos apoyarnos y podemos fortalecernos para buscar la santidad uno del otro. Pero a fin de cuentas la tarea es individual, como la salvación. El camino a la santidad es individual y cada quien debe descubrirlo. Ese es y debe ser nuestro reto, ¿no? Hay una definición que también mencionó el Padre Sem cuando nos compartía el tema sobre la santidad en la Sagrada Escritura. Nos hablaba de un término que dice, o de una palabra que es Kadosh, que significa el 3 veces santo. Dios es santo y significa literalmente, aquí hay una definición importante también, separado, apartado. En la palabra de Dios muchas veces se corresponden o se manejan los términos santo, perfecto y justo. Anda en mi presencia y sé perfecto, se menciona, o sea, con varias frases, ¿sí? Esa parte de la separación. Tú eres llamado a la santidad, por eso te he separado, como los apóstoles. Como sabemos, pues eligió 12 apóstoles en diferentes ámbitos. Unos eran pescadores, el recaudador de impuestos, y otros pues estaban por ahí también atendiendo otras actividades, pero cada uno diferente, ¿no? Y los puso separados también, cada uno cumpliendo su misión de manera individual. Sí, incluso, bueno, esto de estar separados significa que cuando tú empiezas a encontrar ese camino de santidad, es decir, cuando empiezas a hacer el bien, cuando perdonas con amor, cuando eres tolerante, paciente, servicial, cuando empiezas a tomar actitudes que Dios o que Cristo cuando vino a la tierra y nos dejó como ejemplo, entonces te vas automáticamente separando un poco del mundo, es decir, de las cosas mundanas. Uh-huh. Y Dios nuestro Señor está separado, ¿no? O sea, Él rige el mundo, Él lo creó, pero aún estando entre nosotros, Él tiene ese espacio de separación por el grado de santidad que tiene. Y así a cada uno de los apóstoles, como tú dijiste, los va separando, ¿no? Los va sacando de ese espacio donde vivía cada uno y los invita a ser santos. Y les pide si lo quieren seguir. Uh-huh. Ellos en su elección, en su libre albedrío, eligen seguirlo. Y es cuando van separándose de las cosas mundanas del mundo y van en ese camino a la santidad, porque Cristo les está dando ese ejemplo de vida, ¿no? Y bueno, también en algunos pasajes bíblicos, como les decíamos en el inicio, se encuentran diferentes acepciones de la santidad. Mateo 48 ya nos decía, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Mateo 19:21 nos invita también a seguir ese camino. Ahí nos dice, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, repárteselo a los pobres y luego ven y sígueme.
Pareciera algo tan fácil, pero de repente cuando le dijo esto al joven, se puso triste. Pues sí, porque ya hacía muchas prácticas, pero le faltaba esa. Y es por el apego que llegamos a tener a las cosas, ¿no? También en Levítico 20:26 nos dice en esa cita: sean santos, porque yo Yahvé soy santo y los he separado de los pueblos para que sean míos. Es esa parte que dices, ¿no? Pues deja todo lo que tienes y sígueme. Y ya eres parte de mí también, de mi cuerpo perfecto, ¿no? En Efesios 1, versículo 4, también dice: por cuanto Él nos eligió antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos e inmaculados ante Él por el amor. Y Génesis 17, en el capítulo 1, dice: anda en mi presencia y sé perfecto. Así es, Itzel, y bueno, con todo esto que menciona la misma Biblia, que son pues pasajes de la vida de Jesús y de la historia de nuestra religión, menciona esa parte de la santidad, y a la vez no hay un único modelo de santidad válido para todos los casos, sino que la vida de santidad es un camino personal con Dios que pues te conoce y te hace el llamado, a todos nos hace el llamado. Ya nada más tiene que ver con la agudeza que nosotros tengamos para percibir ese llamado y para atenderlo sobre todo. Y a cada uno de nosotros nos llama por nuestro nombre. Y bueno, el segundo punto que nos hacía referencia el Padre Sem es sobre la palabra de los santos. ¿Qué dicen acerca de la santidad? San Agustín, comentario en el Salmo referente al Salmo 69, decía: nuestro fin es y debe ser nuestra perfección, y nuestra perfección es Cristo. Ahí está haciendo la referencia de lo que es la santidad. San Francisco de Sales, en un apartado en la introducción a la vida devota, decía que la santidad debe ser vivida de una forma por el caballero y de otra forma por el artesano, por el criado y por el príncipe, por la viuda y por la soltera, por la doncella y por la casada. Es decir, actividades aparentemente diferentes, opuestas una de otra, y hay que relacionar su práctica de la santidad con la fuerza, con las ocupaciones y con los deberes de cada estado. Por ejemplo, el casado, yo como padre de familia, sería incongruente que dejara mis labores o mis responsabilidades como esposo y como padre y estuviera todo el día metido en la iglesia. Sí es importante acudir y estar de repente en comunión con nuestro Señor, hacer oración, pero ya estar ahí de tiempo completo, casi fungiendo como un sacerdote y dejando mis obligaciones por fuera, no puede ser, suena incongruente, no puede ser posible, ¿no? Entonces, ¿quién haría mis deberes? Y entonces no decir: esposa, tú atiende la casa, no, yo voy a estar allá en la iglesia. Pues no es posible, porque la devoción en nada perjudica los deberes de la persona cuando es verdadera. Es decir, cuando estamos nosotros atendiendo nuestras propias obligaciones, nuestros propios deberes, y al contrario, la perfección. Es decir, estoy en mis deberes ocupado, pero también en esa devoción, en ese seguimiento a lo que Dios quiere. Pero cuando nuestra devoción ya va en contra del propio estado en el que nos encontramos en la vida, ya se considera falsa. Es decir, pues estoy metido en la iglesia, entonces ya mi devoción ya no es tan buena, porque estoy dejando atrás también lo importante y la misión que tengo encargada como esposo, como padre y como hijo, tal vez. Sí, esto me recuerda, fíjate, a los grupos de la iglesia, donde de repente quieres ser el primero, quieres estar ahí, y lo digo por experiencia propia, ¿no? Hubo un momento en nuestra vida en que cada mes estábamos participando en las actividades y no teníamos tiempo para nuestra familia. Entonces, ahí el ego nos ganó enormemente, porque creíamos equivocadamente que estando todo el tiempo en la iglesia y en reuniones nos iba a santificar. Cosa que con la experiencia y yo he sentido como que Dios me ha quitado un velo y me ha hecho entender que para ser santo tienes que hacer las cosas pequeñitas, es decir, el servicio. Si, por ejemplo, tú estás en un retiro siempre hay personas que están al frente dando un tema, hay personas que están atrás barriendo, trapeando, haciendo comida, haciendo otras actividades. Entonces, esas actividades son las cosas pequeñitas. Lavar un baño, barrer, hacer comida, esos son los detalles que cuando los haces con amor y te entregas y platicas y das tu mejor versión de ti a las personas que te acompañan, esos son los caminos de santidad.
Yo me pierdo, honestamente. Hay personas probablemente que sí sepan estar frente al público sin sentir ego, sin sentirse arriba, sin sentirse en ese estrado en un como escalón más semidioses, arriba. ajá. Pero yo sí me pierdo, o sea, a mí sí me llega la concupiscencia y tengo que hacer un esfuerzo doble, más que cuando estoy abajo en el servicio. Cuando me toca dar un tema, tengo que hacer un esfuerzo doble para no creerme semidios, para creerme un ser pequeñito y que solamente estoy siendo instrumento de Dios. Tengo que hacer mucho ejercicio de oración, de concentración conmigo misma para poder pues salvar esa parte y dar un buen servicio y no obstruir mi camino a la santidad. Así es. Entonces, eso es lo que a lo mejor, si tú estás en un grupo de la iglesia, debieras de observar en ti, no en los demás, porque observar en los demás pues ya estamos criticando, ya no es una crítica constructiva, y es la autocrítica para entender ese camino de la santidad. En los movimientos nos perdemos entre el servicio, ¿no? Y de repente hay sacerdotes que sí te entienden, que sí comprenden tu estado de vida, que tienes otras actividades como esposa, como esposo, y que bueno, lo que das a la iglesia tiene que ser algo, darlo al 100, aunque no des todo tu tiempo, pero sí dar lo más amoroso, lo más santificado posible en ese servicio que vas a dar. Hay otros sacerdotes de otra formación que antes nos decían, no, es que tienes que estar aquí, tienes que servir, tienes que hacer, tienes que decir, tienes que estar, si no, pues no sirves para servir. Y hoy a mí el Padre Sem en este tema me abrió ese panorama, o sea, fue Dios que habló a través de él y entendí el camino y el proceso de la santidad, que es distinto, ¿no? Que lo puedes hacer desde donde estás, incluso desde tu casa. Estás, claro. Y bueno, esta actividad y esta dosificación en cuanto a tiempos y espacios, esa motivación también a estar participando desde las actividades pequeñas y no solamente estar en lo que se considera importante. Importante es todo. Importante es, como decías, desde el que levanta un papel, desde el que prepara los materiales hasta el que está exponiendo los temas, transmitiendo los mensajes, ¿no? Entonces todo es importante, y eso, con ese aprendizaje que hemos tenido, pues nos ha servido también para tener ese acercamiento y buscar esa santidad también en nuestra familia. Tenemos un poquito más de tiempo, dosificamos ya nuestros espacios, nuestros tiempos para estar en casa, para estar con nuestros hijos, para hacer nuestras reuniones familiares que estábamos ya dejando de lado, porque como decías, una participación en cada determinado tiempo, pero no solo en la participación, sino es toda la preparación que te va quitando tiempos, pues indudablemente valiosos, ¿no? Para nuestra familia. Sí, o sea, si estás en el estado de vida de matrimonio, convivir con la familia no significa pues la fiesta, la chorcha, no, o sea, significa la evangelización en tu casa, es decir, ¿cómo estoy dando yo mi ejemplo de vida de seguir a Cristo y cómo invito yo a mi familiar a que también se haga cristiano, a que también siga a Jesús y lo ame como yo lo amo? Esa es nuestra tarea principal, ¿no? Empezar por la iglesia doméstica. ¿Y cómo le digo a mis hijos que lo amen, ¿no? Que lo sigan, que entiendan que ese camino es el mejor para andar en el mundo? Seguimos con estas experiencias contadas sobre la santidad de los santos, ¿no? Desde su perspectiva. Desde su perspectiva de santos. San Juan Crisóstomo decía en su homilía sobre la profetisa Ana, decía, una mujer ocupada en la cocina o en coser una tela puede siempre levantar su pensamiento al cielo e invocar al Señor con fervor. Si uno va al mercado o viaja solo, pues puede fácilmente rezar con mucha atención. Si, por ejemplo, vamos en el camino trasladándonos de una ciudad a otra, es un espacio maravilloso para ir rezando el rosario, orando, haciendo peticiones. Uh-huh. Si tú estás tejiendo, como lo decía San Crisóstomo, de la profetisa Ana, puedes estar bordando y mientras haces un derecho y un revés, estás rezando. Estás pidiéndole a Dios por esto, por mí, por la familia, por el prójimo en general, ¿no? Así es, y bueno, eso también es un momento de tranquilidad y de plena
de pleno enfoque y comunicación con Dios y nos alejamos del ruido. O sea, cuando es diferente a que si vamos viajando y llevamos la música y a todo volumen, indudablemente no podemos estar en comunicación con Dios o hacer oración o ese rosario. Es abrir el espacio. Pero si vamos poniendo las condiciones, y las condiciones es estar en silencio para tener esa plena comunicación, pues indudablemente lo podemos hacer. El servidor, la persona que sirve, si no puede acercarse a la iglesia porque está en otras ocupaciones, puede unirse con Dios con voluntad. Ningún lugar es indecoroso para Dios. Él creó todo el mundo, todo, ¿no? Entonces, en donde estés, si tú, como dices, abres y preparas las condiciones, puedes estar en comunicación con Dios y eso te abre el camino a la santidad. Y bueno, también San José María Escrivá nos habla desde su perspectiva de la santidad y dice: la santidad grande está en cumplir los deberes pequeños en cada instante, lo que decía, ¿no? Los deberes pequeños en nuestra iglesia, los deberes pequeños también en nuestra casa, y hacerlo con humildad, con amor y con buena disposición, también vamos abonando a la santidad. San Gregorio Magno, en su Catena Áurea, también hacía referencia, dice: muchos hay en la iglesia que se parecen al siervo, fíjate también las contradicciones, ¿no? Que se parecen al siervo que escondió su talento, que temiendo entrar en el camino de una vida mejor, no se atreven, el miedo los domina, no se atreven a sacudirse esa pereza, creyéndose pecadores, queriendo decir: no, es que yo no merezco ser santo, no es posible para mí, lo veo muy lejano, lo veo imposible, y entonces no toman el camino de la santidad, cuando en realidad debieran horrorizarse de permanecer en esa iniquidad, en esa falta de disposición, en esa pasividad, en ese estar en el lugar cómodo, ¿no? No salir de su espacio, de su comodidad. San Juan Pablo II también, en una de sus homilías por ahí del año 1981, decía: son más numerosos sin comparación los acontecimientos cuyo realce social queda por ahora oculto. Y analizándolo es cuando entendemos que se refiere a esos santos que no son tan conocidos, ¿no? Dice: es la multitud inmensa de las almas que ha pasado su existencia gastándose en el anonimato de la casa, en la fábrica, en la oficina, que han consumido su vida en la soledad, puede ser orando, ¿sí? Desde un espacio cerrado, enclaustrado, y que se han inmolado en el martirio cotidiano de su enfermedad, es decir, aquellos que se saben enfermos y que han ofrecido ese sufrimiento, esa enfermedad, por su santificación y por los pecados tal vez de los demás, ¿no? Y ese es el camino también a la santidad. Cuando todo quede de manifiesto en la venida del Señor, aparecerá el papel decisivo de esas almas, que esas almas han desempeñado en el desarrollo de la historia, que tanto han abonado todas esas personas que desde el anonimato han ofrecido su diálogo, han ofrecido sus oraciones, sus sufrimientos por nosotros. Eso será motivo de alegría para los bienaventurados, es decir, para todos los demás, que a lo mejor sin tener esa plena comunicación, pues ya alguien está orando por nosotros. Y son esos que llegan a ser santos, pero que no conocemos. Pues ellos tal vez han pensado: ¿para qué necesito ser reconocido por los demás si puedo ser reconocido por Dios, ¿no? Al llegar a Él. El tercer aspecto que nos mencionaba el Padre Zen es sobre el magisterio. Ahí, en el Vaticano II hay una llamada universal a la santidad. Está el llamamiento del Señor y dice: vayan también ustedes a mi viña. Y se dirige a cada hombre, no a los pastores, a religiosas o religiosos, a cada uno de los que vivimos en este mundo, a cada uno de los que nos escuchan, y tú que estás hoy viéndonos también se dirige a ti. También como laicos somos llamados personalmente por el Señor, de quien recibimos la misión, ¿no? Él a cada uno nos da una misión personal. Es interesante, fíjate, eso que dices: vayan ustedes también. Es decir, que no solo son llamados algunos, sino todos, ¿no? Y cuando nosotros nos quedamos ahí perplejos, nos quedamos así como... Yo soy pecadora. Yo también, señor, tú también eres pero llamado, es que soy bien, ¿no? Criticona. Pues sí, pero... Puedes mejorar. En el camino puedes ir dejando esa parte de crítica, ¿no? Hacia los demás, y puedes ir mejorando tu estilo de vida. Es decir, el llamado es para todos nosotros. Y bueno, en el Concilio Vaticano II también, en el apartado número 4, nos habla que el estilo de la vida espiritual propia de los laicos debe recabar su nota característica de su estado
de matrimonio, de familia, de soltería o de viudez, de enfermedad, de profesión, es decir, en donde estemos nosotros, ¿sí? No deje de cuidar las cualidades adecuadas a tales situaciones. Es decir, si vives en matrimonio, pues que sea un matrimonio de Santo. excelencia, ¿no? Sí, Un claro. matrimonio santo en el que los dos se apoyan. Si veo que mi esposa está cayendo en alguna debilidad, pues yo estoy para apoyarle buscando su santificación, y en esa búsqueda de santificación de mi esposa estoy alcanzando mi propia santificación. Y así es en la familia. Si busco la sanidad para alguno de nuestros hijos, busco su propia conversión, su propio acercamiento, y en esa búsqueda de que él también ame a Dios de la misma forma que yo lo amo, ya estoy dando un paso hacia mi santificación. Y bueno, ojalá y que nuestros hijos también puedan ver este episodio Sí. y se den cuenta de que la santidad es posible en cualquier estado de vida. Seguimos con esto del Concilio Vaticano. En otro apartado, el 42, nos dice que quedan invitados y aún obligados todos los fieles cristianos a buscar la santidad y perfección dentro de su propio estado de vida. Que el uso de las cosas del mundo y el apego a las riquezas no les impida la caridad perfecta. Es decir, si eres rico, si eres rica, está bien, también ahí puedes ser santo. Solamente comparte con caridad lo que tienes. Y pues también es pecado esa parte de indiferencia. Y no, pues si ya veo que pues se están abusando y yo puedo hacer algo por esa persona, pues lo hago. Porque si no caigo en esa parte de omisión, pues hacerme el desentendido, y pues es que la vida es así de injusta, pero si yo tengo la posibilidad, poder resarcir un poquito ese sufrimiento, ¿no? Y bueno, hay una pregunta: quiero ser santo, es el punto 4, quiero ser santo. Y para esto, para ti, para nosotros que reflexionamos, quiero esa santidad, ¿qué necesito hacer? Nos vienen varios cuestionamientos. Primero, ¿tienes conciencia de realizar con la máxima perfección tus deberes de cada día? Sí lo puedes hacer. ¿Alguna vez has leído la vida de un santo? Todo lo que tuvo que pasar. A lo mejor puedes hacer una reflexión: no, pero es que mi vida toda ha sido despilfarro, ha sido una vida de excesos. ¿Sí? ¿Qué crees? Pero ¿qué crees? Puede ser santo. A veces es el requisito. Sí, a veces, porque ha habido santos que han partido desde la inmoralidad propia y completa, pero dicen, desde este punto hacia atrás fui una persona diferente, y desde hoy en adelante voy a marcar esa diferencia. Por eso es importante saber y conocer. Hay películas, hay historias. Conocer la vida de los santos para que nosotros sepamos y entendamos que tenemos una oportunidad. Sí, no, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, San Agustín, que se perdía en las fiestas, era mujeriego, tenía muchas novias, hablaba contra Dios, o sea, el gobierno lo contrataba para decir: no, necesito que me eches este discurso, pero va a ser en contra de la religión, o sea, apoyándonos a nosotros como gobierno. Sí, y le pagaba muy bien, entonces tenía una vida de rey casi, ¿no? Otra pregunta más: ¿te inspira algún santo a vivir una cualidad de tu vida con más intensidad? Es decir, ¿tienes algún santo como inspiración? ¿Tienes deseos de perfección? ¿Qué conlleva el propósito de conversión? Y pues si te atreves a reconocer tus propios defectos y pecados buscando ser una mejor persona, todas esas preguntas las puedes responder. Es cuestión de que tú te decidas y digas: sí quiero, sí voy a hacerlo. No podemos dejar de mencionar esta parte de la caridad que la podemos encontrar en la primera de Corintios 13:13, donde nos habla del amor, y al final nos dice que la mayor de todas las virtudes es la caridad. Y la caridad es el amor en acción, como les decía. No se trata solamente de dar limosna, de entregar ropa, de visitar al enfermo, sino de cómo tratamos a los demás, a las personas que nos están rodeando, cómo amamos a nuestro prójimo. Y en cada acto de amor, por pequeño que sea, es un paso hacia la santidad. No sé si recuerdan Santa Teresa de Calcuta, acogía a los pobres con amor, a los que tenían lepra, a los leprosos, o no le daba asco ni miedo, sanarlos, ni nada, ni sí, miedo. curarlos, sí. Entonces, cuando eliges también perdonar,
cuando decides ayudar a alguien que lo necesita, cuando tratas a esas personas con respeto y dignidad, a quien sea, ¿no? Estás viviendo la caridad y en eso tú estás siendo santo. Me quedé pensando mucho en ese concepto de la caridad. Caridad no es dar de lo que nos sobra. Voy a visitar a algún enfermo o a visitar a una colonia, a una casa con una familia con mucha necesidad. A ver, tengo 1,000 pesos, pues le doy 100, ¿no? Esos 1,000 pesos. Me sobra, ¿no? No, o sea, como decía, y ahorita que hacía referencia a la Madre Teresa de Calcuta, ella decía, y tenía una primicia, hay que dar hasta que duela. No se trata tampoco de decir, tengo 1,000 y tengan los 1,000, aunque yo después ande sufriendo. No, pero sí podemos compartir un poquito más en lo que nosotros nos podamos sentir incómodos y buscar también esa fuerza para poder traer de nuevo lo que necesito para poder vivir, porque a los otros les puede servir más de esa parte que nos sobra, o la ropa, ¿no? Decir, pues le voy a llevar esta ropa que ya está toda vieja, toda rota, que ya no sirve. Ya no quiero, no porque no me quede, sino porque ya no me sirve, está bien rota, esta sí la voy a donar. Entonces, esa caridad, pues está entre comillas. Yo creo que no es como debe hacerse, ¿no? Que no es tal como caridad. No es con amor. También, si no tienes tiempo de donar ropa, de visitar al enfermo, de hacer obras de caridad, quizá en la misa, porque eso es importante, es un precepto, ir a misa los domingos, ahí cuando das tu diezmo o la limosna, que no te dé así como que cosita de decir, híjole, pues traigo 50, nomás voy a dar unos 5 pesos, ¿no? Entonces, haz esa autorreflexión de decir, bueno, lo voy a dar con caridad y pídele a Dios que ese dinero que vas a dar y que te está costando soltar, a lo mejor el billete de 50 te cuesta soltarle y dice, Señor, por favor que llegue a las personas más necesitadas, haz que llegue a ellos y verás que Dios hace su trabajo en una obra de caridad porque no pudiste ir a otro lugar a hacer la obra de caridad y esa es una oportunidad para hacerlo. Al final, cuando escuches la palabra limosna, quizás escuche ahora pues diferente, pero si tú tienes un acto de humildad, de sencillez, lo puedes mencionar sin ninguna complicación. Claro. Yo escuchaba de repente a mi tía que decía, no, pues me dieron la limosna y estaba muy contenta porque de repente le regalaban que 500 pesos cuando ya no trabajaba, lo que le dieran, decía, ya me dieron la limosna y estaba contenta. Claro. Entonces, no usar la palabra limosna como un término despectivo. Después le vamos a platicar la acepción o el significado de limosna porque a lo mejor no lo entendemos y por eso. Y por eso es que lo tratamos, lo minimizamos, ¿no? Pero en realidad el término de limosna en la iglesia, pues sí, es como se ha manejado, ¿no? O colecta. O colecta, sí, limosna o colecta, pues a fin de cuentas es dar, no de lo que nos sobra, sino que nuestra colaboración, la parte que nos toca hacer. Y con amor. Y con amor sobre todo. Para ir ya aterrizando, ¿cómo puedes alcanzar la santidad siendo un laico? Pues viviendo cada día con amor. Y nos los dice Dios en muchos pasajes, nada más que a veces no ponemos atención. Cuando dice, Señor, ¿en qué momento te atendí? Cuando lo hiciste con uno de tus hermanos, de mis hijos, el más desprotegido, a mí me lo estabas haciendo. Cuando cuidaste de él, cuando lo atendiste, cuando le diste, ¿sí? Haciendo todo para Dios, orando en todo momento, participando en los sacramentos, especialmente, como decías, en la Eucaristía, en la confesión, que es esa reconciliación que nosotros tenemos con Dios, y amando a tu prójimo, sobre todo, amando a tu prójimo. No necesitas hacer cosas extraordinarias, solamente necesitas vivir tu vida ordinaria, pero con un corazón extraordinario. Hay una palabra de Santa Teresa de Calcuta donde nos decía, no todos podemos hacer grandes cosas, ¿no? Porque hay santos que, maravillosamente hacen cosas increíbles, pero no todos podemos hacer grandes cosas. Pero sí podemos hacer cosas pequeñas con gran amor. No, que nos quede esa frase que es muy importante. Y ahí, en esas pequeñas cosas está la clave de la santidad. Así que sigue adelante con la confianza de que Dios está contigo en cada paso del camino y que Él te llama a la santidad justo donde estás hoy en tu vida diaria. ¿Cómo se ve la santidad hoy en este 2025? Creo que se ve más que en todo eso que nos absorbe, en todo eso que está fuera de
fuera de nuestra puerta, se ven cosas pequeñas, en perdonar, en no hablar mal de los otros, en ser honesto en el trabajo, en cuidar de los demás, también en usar esas redes, en aprovechar esos medios, pero con un propósito, en no dejar que la fe solamente sea pues los domingos, ¿no? Y toda la semana pues hacer cosas mundanas y dejar nada más el domingo para acercarnos a Dios en oración o en una comunicación con Él, sino que lo podemos hacer en todo momento desde el espacio en el que estemos, ¿no? Así es. Entonces, ser santo hoy es real, es posible. Es solamente ser coherente y amar como Jesús amó, incluso en los espacios donde parece que Dios no cabe, ¿verdad? Así que recuerda que tú puedes ser santo con jeans o sin jeans, con redes sociales, tomando el cafecito, porque la santidad no es un disfraz, es una forma de vivir con un propósito. Exacto, Itzel. Para ser santo no tenemos que dejar este mundo, solamente dejar que Dios esté en este mundo. En tu mundo. En tu mundo, permitirle la entrada de poder estar en tu mundo. Pues gracias por acompañarnos en este episodio. Si te gustó, nos encantaría que lo compartas, porque a mí sí me dejó muy emocionada el Padre Zen con esta participación. Así es, gracias. No olviden compartir, no olviden dejar sus comentarios, que esos pues sin duda van fortaleciendo, porque vamos tomando en cuenta sus observaciones, va fortaleciendo el programa. Y pues nos vemos en el episodio 30, ya vamos a alcanzar el episodio 30 la siguiente semana y pues esperamos que ir cumpliendo esa misión también. Sí, y bueno, yo creo que sería importante hablar de las obras de misericordia, que ya nos vamos acercando a esta temporada de Adviento. Entonces, las obras de misericordia es importante que las conozcamos. Si no las conoces, estate atento al próximo episodio. Sí, bueno, pues nos escuchamos en el próximo episodio de su podcast Alianzas de Amor. Gracias. Nos vemos pronto, Itzel. Nos veremos pronto. Muchas gracias por vernos, por escucharnos. Hasta pronto. Hasta pronto. Say cheese.